Hola, bienvenidos a un nuevo video en nuestro blog, el canal donde encontrarás la mejor información exclusiva sobre la televisión y plataformas digitales. Debido al éxito en visitas del video anterior, 20 datos que no sabías de la exitosa telenovela colombiana Nuevo Rico Nuevo Pobre, superando las 5000 visitas, hoy haremos un segundo video hablando de esta gran telenovela. Es por eso que te traemos los mejores personajes de Nuevo Rico Nuevo Pobre. Sin más preámbulos, comencemos. 10. Lisette Rubio. Personaje interpretado por Isabel Cristina Estrada. Al principio su papel tenía poca relevancia dentro de la trama, pero con el pasar de los capítulos fue teniendo más importancia. Es la mejor amiga de Rosemary y secretaria de presidencia de Mundo Express. A lo largo de la novela tiene amoríos con distintos personajes hasta que se logra enamorar del gordo Fidel. 9. Leónidas Galindo. Es el papá de Brian y Andrés, personaje interpretado por Hugo Gómez. Es un hombre humilde, sencillo y de buen corazón que busca dar un golpe de suerte en la vida y volverse millonario. A lo largo de la trama tiene una mala relación con Brian, pero con su hijo Andrés es diferente. Cuando por fin tiene todas las comodidades que buscó, se da cuenta que esa nueva vida no le gustaba tanto y junto a su hijo deciden volver a la pensión. Logra tener una relación con Antonia. 8. Miller Anselmo Afanador Carrasca. Es interpretado por Jamie Vázquez. Es uno de los personajes más divertidos de la telenovela debido a sus frases, humor y rap. También en su forma de vestir y hablar. Está siempre cometiendo delitos y ha traicionado a sus mejores amigos. Recibe una lección que lo hace cambiar un poco. 7. Fidel Peláez, interpretado por Mauricio Vélez, es el hermano de Ingrid y Rosemary y ante la muerte de sus padres juró ser un padre para ellas. Al principio es un hombre noble, tierno y sencillo, pero cambia radicalmente cuando lo meten a la cárcel por un delito que no cometió. Decide trabajar para el matonero mundo y se involucra sexualmente con Maritza. Siempre ha sentido un gran amor por Lisette. 6. Maritza Buenahora. Personaje interpretado por Rosemary Borges, es la dueña de la pensión La Caridad en la que todos viven. Se caracteriza por ser una mujer chismosa, envidiosa, piñera, mentirosa que se vale de cualquier artimaña para conseguir lo que quiere sin importar lo que tenga que hacer. A pesar de todo, no es una mala persona. Su sueño es encontrar el amor y casarse. Es uno de los personajes más divertidos, haciendo popular su forma de hablar, de caminar y la frase que se hizo famosa en su época: Tunguis, 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 sí señor. 5. Brian Ferreira. Personaje interpretado por John Alex Toro quedó en la memoria como uno de los personajes más recordados de su carrera. Para muchos su actuación no fue la mejor, ya que en ocasiones se sobreactuaba mucho y gritaba bastante, pero su personaje tiene gran importancia dentro de la historia. Se crió por 30 años con una familia que no era la suya, ya que una enfermera cambió a los bebés y cada uno tuvo una vida que no le correspondía. Sufrió de carencias e incomodidades y cuando la verdad se supo, pasó a ocupar la vida que le correspondía, disfrutando de todos los lujos y comodidades, pero también responsabilidades como ser presidente de Mundo Express, empresa que por poco quiebra. Lleno de lujos, se casó con Fernanda San Miguel, mujer que le quitó la mitad de la fortuna a los Ferreira. Él comprobó que el dinero no compra la felicidad, por lo que lucha por tener la vida de antes. 4. Mateo López Ferreira. Uno de los personajes más odiados de la telenovela debido a la gran actuación de Andrés Toro. Es un hombre resentido con la vida porque no nació con la fortuna de los Ferreira, esto a pesar de que Antonia siempre estuvo para él cuando la necesitó. Junto a Fernanda San Miguel diseñan un plan para quedarse con la fortuna de los Ferreira, por lo que Fernanda se casó con Brian y al haber una supuesta infidelidad, ella y Mateo pasaron a ser dueños de la mitad de la fortuna. A lo largo de la historia, Mateo comete varios delitos y no quiere a nadie, ni siquiera a Fernanda San Miguel, ya que la traiciona. Posteriormente cae en una trampa y lo pierde todo. 3. Antonia Mancera de Ferreira.
personaje interpretado por la gran actriz María Cecilia Botero. Este personaje es importante y relevante dentro de la trama debido a la excelente interpretación de María Cecilia, demostrando por qué es una de las grandes actrices de la televisión colombiana. Antonia vive en Argentina, pero debido a la mala persona que era Andrés, su hijo, decide regresar para hacerlo cambiar, pero no lo logra. Al enterarse de la verdad, toma la decisión de quitarle absolutamente todo a Andrés, dándole una lección de vida para que sea una gran persona. Por otro lado, le da a Brian todas las comodidades que careció y lo nombra presidente de Mundo Express sin ni siquiera terminar la primaria. A lo largo de la novela se reprocha y cuestiona por tomar esa decisión. Ella es una mujer humilde y sencilla y se enamora de Leónidas Galindo. 2. Andrés Galindo, personaje interpretado por Martín Carpan, es el protagonista de la telenovela, por lo que su personaje tuvo gran importancia. Desde joven se dedicó a estudiar y trabajar en Mundo Express, haciendo de esta empresa la líder en mensajería del país, pero es una persona arrogante e inhumana que humilla a los demás sin tener los más mínimos principios morales. Al perderlo todo pasa a vivir a la pensión, donde cambia del cielo a la tierra. Ante tantas carencias se vuelve una mejor persona y empieza a valorar las grandes cosas de la vida. Se enamora de Rosemary perdidamente y tiene la difícil tarea de levantar a Mundo Express. Constantemente tiene varias peleas con Brian, ya que no lo soporta, y en la mayor parte de la telenovela se ve el resentimiento hacia Antonia por haberle quitado todo. 1. Rosemary Peláez. Es interpretada por Carolina Acevedo. Ella es una mujer noble, sencilla, de buenos sentimientos y muy bonita. Sueña con casarse con su novio Brian, durante 5 años, pero él no está muy convencido. Cuando por fin están a punto de llegar al altar, ella se da cuenta de la traición de Brian y Fernanda, por lo que decide terminarle. Después de mucho sufrir se enamora de Andrés Galindo, pero al principio le costó aceptar su relación con él por miedo a que le pasará lo mismo. Es secretaria de Mundo Express, pero debido a sus grandes estudios y perfecto dominio del inglés logra ascender en la compañía. Rosemary es uno de los personajes más queridos por el público. Estos fueron los mejores personajes de la exitosa telenovela colombiana Nuevo Rico, Nuevo Pobre. ¿Cuál o cuáles son tus personajes favoritos? Es importante conocer tu opinión, comenta. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like para seguir recibiendo más contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao.